Vamos a continuación con una experiencia del Ayuntamiento de Málaga, incluida en una comunicación titulada Educación familiar para la ciudadanía, formando a padres y madres. Está elaborada por José Antonio Torres Fernández y por Sandra Serrano Gil. Cuando quiera, Sandra. Vale. Hola, buenas tardes. Primero, agradecer a la organización del Congreso que nos haya permitido al Ayuntamiento de Málaga participar con esta comunicación. Voy a describir también un programa de escuela y padres que nosotros hemos llamado Formando a Padres y Madres. Para comenzar, el por qué... Vamos a ver si controlo ahora. ¿Por qué llegamos a crear la escuela de padres? Es un poco el resumen de lo que se ha hablado esta mañana, las diferentes formas de familia que hay de 50 o 30 años hacia aquí, que no son más que el reflejo de los cambios sociales. Entonces, en esos nuevos modelos familiares hay cambios en la estructura de la familia, en los valores y en los estilos educativos. El cambio en los estilos educativos depende de ese cambio de estructura y de valores, que es lo que ha producido que la forma de abordar los conflictos, la comunicación y las relaciones familiares y personales hayan cambiado. Porque ahora la forma de abordar los conflictos no es lo mismo con una familia que ha nacido y crecido tradicionalmente en España a familias inmigrantes o que vienen de otras culturas. La causa de los conflictos es distinta, no sabemos resolverlos de la misma forma. La comunicación familiar ha cambiado, tanto la intrafamiliar como la extrafamiliar. Y, por último, las relaciones personales con el entorno. Entonces, aquí, con todos estos cambios, aparece una necesidad de información y de formación para poner en práctica esa información que constantemente reciben los padres de los medios de comunicación, de escuelas de padres, de los profesores de institutos y de centros escolares. ¿Por qué? Porque asumen la tarea de educación familiar como una responsabilidad. Entonces, nosotros consideramos que una educación familiar responsable forma ciudadanos responsables. ¿Por qué? Porque en la medida en la que se fomenten las competencias personales y familiares, competencias personales entendemos nosotros como el desarrollo de habilidades sociales, el desarrollo de niños que sean independientes y autónomos, se les educa en eso desde que son pequeños, cuando se educa a los niños en las relaciones afectivas, en aprender a identificar sus emociones y saber expresarlas, en resolver conflictos adecuadamente tanto con el padre y con la madre o los hermanos como con sus iguales o otros adultos. En esa medida también les estamos haciendo competentes familiarmente. ¿Por qué? Porque van a establecer relaciones sanas y positivas con sus padres, aunque exista el conflicto, como se decía antes. Porque se utilizará el tiempo libre de una forma adecuada. Consiguiendo esta competencia personal y familiar, vamos a lograr la competencia social. Por tanto, van a ser ciudadanos que sepan participar, gestionar, influir y vivir en sociedad, que es lo que más nos preocupa. Todo esto permite asumir la tarea de educación familiar a través de escuelas de padres y madres. Entonces, los indicadores que se encontraron en un estudio de necesidades que se hizo en Málaga entre el año 1999 y el 2000 y que sustentan la necesidad de crear escuelas de padres son los siguientes. La confusión de valores, de la que ya se hablaba esta mañana y que explicaba muy bien Inés. Entonces, no voy a repetirlo, que ella lo explicó muy bien. La falta de tiempo para compartir con los hijos e hijas. Muchas veces no es una falta de tiempo porque no se quiera estar con ellos, sino porque las obligaciones laborales impiden el pasar tiempo con los hijos. La influencia creciente de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías. Las diferencias generacionales, que provoca problemas de comunicación. Y cuando hablamos de diferencias generacionales solemos pensar en hace bastantes años, en los años 70, 60, pero actualmente también existen. Parece que los padres no tenemos memoria histórica, se nos olvida cuando tuvimos la misma edad que nuestros hijos. Existen escasos modelos de conducta debido a ese poco tiempo que se pasa en familia. Se trata de enseñar a los hijos todo en el poco tiempo que se está con ellos y muchas veces se nos olvida que es más educativo un modelo de conducta positivo y adecuado que lo que se dice con 1000 palabras. Luego, los nuevos modelos familiares de los que he hablado al principio y el aumento de los procesos de separación y divorcio.
que lo que hace es preocupar a los padres sobre cómo seguir educando ahora que estamos separados y que cada uno, en muchas ocasiones, tenemos estilos educativos diferentes. El Ayuntamiento de Málaga, ante estas necesidades, pone en marcha el Centro Municipal de Atención a Infancia y Familia, que es un centro especializado en orientación y mediación familiar. Depende del área de bienestar social del Ayuntamiento y, en concreto, de la sección de Infancia y Familia. Este centro nace en febrero de 2002, con una vertiente claramente preventiva. Se trata de evitar que aparezcan problemas de conducta en adolescentes. Ese fue el objetivo primero, temas relacionados con el consumo de drogas, con la violencia entre iguales, con la dificultad de los padres para manejar las conductas de riesgo de sus hijos adolescentes. Está inserto en la red de recursos sociales de Málaga y es un servicio social especializado. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto Formando a Padres y Madres, del proyecto de educación familiar? Porque lleva otros proyectos de investigación y de intervención individual y familiar también. En primer lugar, sensibilizar a los progenitores acerca de las necesidades psicosociales de los integrantes de la familia, en especial de los menores en las distintas etapas evolutivas. Construir un espacio de reflexión para los padres y las madres, donde puedan expresar las preocupaciones que tienen en la educación con sus hijos y cómo resolver los conflictos y las dudas que les surgen. Trabajar a partir de casos reales, como decía también antes el compañero de Valencia que ha expuesto, de sus propias dificultades con sus propios hijos. De ahí la importancia de separar las escuelas de padres por edades. No trabajar con niños de 0 a 3 años hasta niños de 18, 20 años. Separarlos por edades es muy importante. Por otro lado, proporcionar una información necesaria para abordar la educación del niño y promover y fortalecer relaciones más sanas y positivas y establecer vínculos de apego positivos para desarrollar adultos sanos e independientes. Aumentar la implicación de los padres, aquí nos referimos al género masculino, en la tarea educativa de sus hijos, porque todavía a las escuelas de padres y madres siguen asistiendo mayoritariamente las mujeres, que son trabajadoras también, pero asisten. Y, por último, el último objetivo que nos planteamos es que las escuelas de padres y madres sirvan como cauce de revisión y aprendizaje de su tarea y labor educativa. ¿Qué actuaciones se realizan en este proyecto? En primer lugar, el asesoramiento técnico mediante bibliografía y documentación con la que se cuenta en el centro y que se ha ido recogiendo a lo largo de todos estos años. Y luego con sesiones formativas para profesores y personal de AMPAs o de otras instituciones que piden orientación sobre cómo formar escuelas de padres en sus instituciones. Y luego la formación específica de padres y madres, con sesiones programadas a través de las AMPAs o de los departamentos de orientación de los centros educativos y sesiones concretas que no piden para hablar solo de un tema o a través de módulos específicos que integran en sus propias escuelas de padres. Los módulos que damos nosotros están todos relacionados con educación familiar, desde el punto de vista de la prevención siempre. También hay una parte que no he dicho al principio y que nos centramos también, como somos un servicio social especializado, en las aulas familiares que se llevan a cabo en los centros de servicios sociales comunitarios. En Málaga hay 10 centros de servicios sociales comunitarios. Los resultados de este programa en el último año son los siguientes. En formación se ha atendido a 260 personas en los centros educativos. En aulas familiares, no sé si se ve bien el negro, en aulas familiares de centros de servicios sociales comunitarios a 42 y en otros a 14. Otros este año ha sido la 11, que nos ha pedido una escuela de padres para trabajar concretamente la tarea de educación familiar con niños con algún tipo de discapacidad. En cuanto a la información y asesoramiento, que está dentro de la bibliografía que os decía antes, o de personas de AMPAs y equipos de orientación educativa que nos piden información por consulta directa, es decir, que se han llegado al centro porque lo han conocido a través de otras personas o de otras instituciones, 6 casos. Y a través de consulta telefónica, 40, que son la mayoría. Las consultas telefónicas, también decir
que aumentan sobre todo cuando sale en prensa. Hay alguna comunicación en prensa sobre el trabajo que realizamos o sobre alguna escuela de padres en concreto y llaman por teléfono más. Y luego, difusión y sensibilización de nuestro programa se ha hecho en 13 centros educativos en el año 2006 y en otras asociaciones y entidades en 6. Ya voy terminando. Los resultados de las escuelas de padres es que el índice de satisfacción normalmente es del 100% y ahora explicaré el porqué. Ha aumentado la asistencia media a las sesiones. En los centros educativos en el año 2005 iban 18 padres y madres estables. En el año 2006 aumentó a 21. Fijaros que de un centro educativo, como ocurre en la mayoría de estas cosas, solo vienen los padres y madres realmente motivados. Después se ha estabilizado el recurso en la mayoría, aumento de la participación masculina, como he dicho antes, que en el año 2006 fue de un 14,7%, el resto eran madres lo que participaban, madres o abuelas. Se ha estabilizado el recurso en los centros educativos, de forma que actualmente es un recurso familiar fundamental en los procesos de educación que implican tanto a la familia como a la escuela. Y cada vez se incorporan más centros de educación primaria. Los primeros que solicitaron eran institutos de educación secundaria porque tenían ya los problemas in situ, es decir, adolescentes a los que les costaba controlar. Cada vez más piden centros con niños pequeños de educación primaria para prevenir futuros problemas. Y también porque a veces ya les cuesta manejar las conductas de sus hijos, pero normalmente es para prevenir. Como conclusiones, en muchas ocasiones, padres que asisten a las escuelas de padres y madres nos piden pasar a intervención individual o familiar. ¿Por qué? Porque detectan, aprenden a ver las debilidades que puede haber en sus familias, los déficits que tiene o porque simplemente quieren consultar dudas y preguntar más cosas. Es muy importante la metodología, por eso hablaba del 100% en el nivel de satisfacción, porque utilizamos una metodología muy práctica, apoyada siempre en medios audiovisuales, en la utilización de dinámicas de role-playing, en la que los padres no solo escuchan una charla y se le dan contenidos psicológicos, pedagógicos, educativos, sino que luego tienen que ponerlo en práctica y es lo que luego les sirve a ellos. Además, el debate continuo y la aportación que pueden dar otros padres que han solucionado algún tipo de problema. Y luego en la metodología también es muy importante que nos adaptamos al grupo. Aunque tengamos las sesiones hechas y la metodología establecida, al haber sido los mismos profesionales del centro los que han creado las sesiones, cuando se encuentran con un grupo distinto, las van adaptando. Entonces, siempre se va a dar respuesta a las necesidades de los padres y madres. Y luego nos adaptamos también a las peticiones de padres. Un tema que piden últimamente, y a mí me ha parecido muy interesante la comunicación que han dado otros dos compañeros, es el de las nuevas tecnologías y el uso de las pantallas en la casa. Y es un tema que hemos tenido que ir incorporando. Al igual que en determinados institutos, de determinadas zonas de Málaga, nos han pedido también temas como cómo afrontar una separación en la familia. Los desafíos que nos planteamos, porque nos gusta ser críticos con los que hacemos, es que tenemos que reformular nuestros recursos en base a las demandas que tenemos. La demanda va aumentando, entonces el personal muchas veces es escaso. Ahora mismo pues utilizamos también a prácticos y a prácticas de las carreras de psicología o de trabajo social. Creemos que es necesario mejorar la coordinación a dos niveles, entre la familia y la escuela. ¿Por qué? Porque así podremos evitar situaciones de riesgo en los menores. Y, por otro lado, entre el sistema educativo y los servicios sociales. La coordinación tiene que mejorar para que no se trabaje solo el tema del absentismo escolar, sino todos los temas de atención y de intervención familiar. Y, por último, la promoción y la participación ciudadana de la escuela en coordinación con las administraciones. En Málaga se tiene una experiencia sobre consejeros municipales infantiles que salen de los centros escolares, que favorece esta participación, que crea niños y adolescentes más sensibles socialmente y con conductas prosociales más positivas también. Y uno que no
que creo que está puesto, sí, lo pusimos al final. Nos planteamos también el papel educativo de otros miembros de la familia. Cada vez hay más abuelos y fundamentalmente abuelas que son los que educan a los niños. Y a esos familiares también hay que llegar. Muchas gracias.